Roger es alumno de, bueno, acaba de leer la tesis conmigo, y Luisa, que la dirá en breve, de cómo utilizar bases de datos públicas con algún algoritmo de aprendizaje automático. ¿Vale? Mi objetivo no es ni hablar de todas las posibilidades que tiene el aprendizaje automático, ni todo lo que se puede hacer, sino simplemente coger una base de datos y ver cómo se pueden aplicar los algoritmos, y una vez que uno ha aplicado esa parte de los algoritmos, ¿dónde está la parte de intervención humana en la interpretación de todo eso? ¿Vale? Entonces, para eso lo vamos a hacer utilizando una base de datos pública de la base de datos abiertos de la Generalitat, que tiene datos de productos agrícolas, un montón de características, entre ellas el precio, ¿vale? El precio semanal de cada producto, y a esa base de datos le vamos a añadir datos de tipo climático, ¿vale? Vamos a añadir especialmente las precipitaciones y la temperatura semanal, ¿vale? Eso lo vamos a hacer con datos de la provincia de Valencia. Vamos a coger variables de precio, variables climáticas, y el objetivo es intentar ver en esa base de datos que tiene un montón de productos y poquitas características, cómo eso se puede reducir. Normalmente uno lo que suele utilizar para reducir son métodos de reducción de dimensión, como el Prisma Component Analysis, que es el más conocido, que lo que suele hacer es reducir características. Uno tiene 70.000 características y las reduce unas poquitas. Lo que aquí vamos a hacer es reducir el número de datos agrícolas, ¿vale? Vamos a intentar reducir el número de datos agrícolas y a partir de ahí, con esa reducción, intentar hacer un agrupamiento automático, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que sale, ¿sí? Entonces, esos dos modelos, es lo que se llama aquí, son IPAM, ¿vale? Mapas autoorganizados y particionamiento alrededor de los métodos, ¿vale? Sería todo en castellano, ¿vale? Entonces, un primer algoritmo que lo que va a hacer es reducir la base de datos, y un segundo algoritmo es, a partir de esa reducción, intentar agrupar. Y luego mirar ese agrupamiento que hemos obtenido, cómo se ve en los datos originales sin reducir, ¿vale? Ese es un poco el objetivo del trabajo, ¿vale? Este es un trabajo, es un ejemplo de aplicación de esto. Nosotros lo tenemos en otros ámbitos, también de bases de datos agrícolas, pero bueno. Las dos bases de datos que hemos utilizado una es de la base de datos que es de la Generalitat, con más o menos 35.000 registros, más o menos, y 17 características, ¿vale? Ahí, pues en estos registros están pues, el producto agrícola que es, la variedad, pues si es una naranja, si es un cítrico. No hay tantas variables en realidad porque está la versión en castellano y otra columna que es la versión en valenciano. Entonces, una variable es naranja y la otra es naranja, ¿vale? Entonces, en realidad, no son tantas características ahí, ¿vale? Entonces, nuestro problema aquí no es en realidad las características, sino la cantidad de productos que vamos a tener, ¿vale? Y la otra que vamos a utilizar es de Meteostat, que tiene un montón de datos climáticos de estaciones climáticas, que esta tiene 1.230 registros y características, de ahí nosotros nos vamos a interesar solo las temperaturas y las precipitaciones, ¿vale? Que llevamos cosas de humedad, otras cosas, ¿vale? Con eso lo que hacemos es juntar esas bases de datos y al final nos quedamos con un dataset que tiene pues, cerca de 34.000 filas, productos. Aquí hay 9 variables, que son el año, el precio, la semana. Todo esto lo hemos cogido en castellano, pero al final nos vamos a quedar con estas tres características. Son el precio medio semanal del producto, la temperatura media que ha habido durante la semana de ese producto y la cantidad de precipitaciones, ¿vale? Bueno, como son números así pues, bastante distintos, le aplicamos una normalización de más para que no mande el más grande sobre todos los demás, ¿vale? Y esa es nuestra base de datos inicial, ¿vale? Y esto es esencialmente lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos pasos. Uno es el SOM y otro es el PAM, ¿vale? Uno es el SOM y otro es el PAM. Esencialmente lo que vamos a hacer es coger los 33
6.709 registros y reducirlos a 36, ¿vale? Esos 33.000, reducirlos a 33, que es una malla de 6 por 6, ¿vale? Una malla hexagonal de 6 por 6. Aquí el dibujito para que cupiera, pero 6 por 6, luego os enseñaré el inicial, ¿vale? Y cada una de estas celdas va a contener a registros que están aquí. Entonces voy a coger el primer registro y de una manera automática, utilizando el SOM, haciendo iteraciones, el primer registro lo va a meter en una celda. El segundo registro en otra celda. El tercer registro en otra celda. Y así vais metiendo los 33.000 registros en 36 posiciones. ¿Cómo se mete cada registro? Es por proximidad. ¿Cómo de cerca está el primer registro del tercero? Mirando la temperatura, el precio, la temperatura y las precipitaciones. ¿Vale? Entonces miro el primero, miro el segundo, miro así, y eso se va. Esto es como si tuvierais una manta en una cama, tirarais unos datos y entonces la manta se intentará acoplar a esos datos, ¿vale? Y entonces esa manta tiene unos cuadritos ahí y entonces miramos a ver qué datos caen en el primer cuadrito, qué datos caen en el segundo cuadrito, qué datos caen en el tercer cuadrito. Lo que pasa es que en lugar de cuadritos aquí, la forma de las mallas son hexágonos, ¿vale? Y entonces, una vez que hemos pasado de estos a tener 36, ahora cogemos esa base de datos, que en lugar de tener 33.000 tiene 36, y los agrupamos, ¿vale? Y lo vamos a agrupar en 3. Y miramos a ver, luego ya nos volvemos aquí y decimos, bueno, y ahora, aquí quién hay, aquí quién hay y aquí quién hay. Y analizamos a ver si lo que hay en cada uno de los clusters tiene sentido o qué es lo que puede incluir, ¿vale? Esos clusters que hay aquí, ahora lo veremos, ¿vale? Son las 3 dimensiones, ¿vale? El precio, la temperatura y las precipitaciones, ¿vale? Bueno, pues la primera parte, ¿no? Cogemos los datos, nuestros 33.709, con mis 3 características, le aplico mi SOM y cojo todos esos datos y los meto aquí, ¿vale? Y entonces este diagrama lo que describe es qué determina cada celda, ¿vale? Si yo miro aquí que es el vértice de arriba es el precio, este las precipitaciones y este la temperatura, uno lo que ve por ejemplo aquí que es pues que los productos que hay aquí tienen un precio alto, ¿no? En cambio los productos que hay aquí tienen un precio muy bajo. Los productos que hay aquí tienen un precio muy bajo en un sitio con temperaturas más o menos frías y con pocas precipitaciones, ¿vale? Entonces así es como se van colocando los datos. Los 33.000 datos se van colocando en cada una de las celdas. Y eso es esencialmente lo que hacen SOM. Van metiendo los productos en las celdas. Y ahora ya me olvido de esta base de datos tan grande, me quedo con estas, que es como se pone este dibujo, y ahora este dibujo lo voy a partir en grupos. Y eso es el clustering, ¿vale? Y eso es lo que sale cuando a esa base de datos que le hemos aplicado el SOM le hacemos un PAM, ¿vale? Entonces, esos son los 3 grupos que salen cuando la base de datos es 36 por 3 y le aplico mi PAM, ¿vale? Bueno, el PAM es una, no sé si conocéis Camins, ¿os suena? Uno de los métodos. El Camins es el más conocido, que hace más o menos lo mismo, lo que va haciendo es agrupar a la gente por proximidad. La diferencia esencial con el PAM es que en el Camins el dato central, aquí lo que habría es un dato central. En el Camins el dato central no tiene por qué ser un elemento de la muestra, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Y el Camenoids, que es el que viene del PAM, obliga a que sea un determinado producto, ¿vale? Ese sería lo que es el centroide, ¿vale? El centroide es un elemento de la muestra. Y la otra ventaja que tiene el PAM, que no tiene el Camins, es que en el Camins, para medir cómo de cerca están las cosas, siempre se utiliza la distancia euclidiana. Y en el PAM se pueden utilizar otras distancias, entre ellas, por ejemplo, la correlación, que permite medir vectores no por cómo están de cerca, sino de cómo de relacionados están, ¿vale? Esa es la ventaja un poco que tiene el PAM, que sí es más lento que el Camins, ¿vale? Pero tiene esa ventaja, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya he aplicado el PAM a mis 36 y ahora
Ahora, una vez que tengo esto, ahí es donde viene la parte humana de, ¿y ahora qué veo aquí? O sea, ¿qué determinaría el clúster verde? ¿Qué determinaría el clúster amarillo? ¿Qué determinaría el clúster morado? ¿Cómo describiríais el clúster amarillo? Pues si uno mira aquí, hay cosas que se ven muy bien, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que determina este clúster, no? Este, pues si lo miramos por aquí también, ¿no? Y por ahí también, ¿no? Cada uno tiene, pues uno viene determinado más por el precio y poca temperatura, pero la ventaja que tiene este método es que es muy visual. Si os fijáis, este, por ejemplo, está en el clúster amarillo, no se parece demasiado a esto de aquí, ¿no? ¿Vale? Porque en el SOM son agrupaciones topológicas. Es decir, que este está en este grupo, pero está muy cerca de este. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago un análisis de la gente que está en los grupos que no debería estar, lo que puedo mirar es cómo de seguro está mi algoritmo de eso. Resulta que cuando uno mira, este es el mismo dibujo y lo que dice es la cantidad de elementos que han caído en esa celda. ¿Vale? Entonces, si yo miro este que sería uno de los factores clave que describiría en amarillo, el algoritmo lo que ha metido ahí 2.863 registros, productos. ¿Vale? Mientras que en este, que es muy distinto, ha metido solo 202, ¿no? ¿Vale? Es decir, que este no mete aquí porque al final yo le estoy diciendo que meta todo en 36 celdas, esa elección es mía y a lo mejor pues el algoritmo no está seguro de mi registro si está aquí o está aquí y lo mete aquí. Pues porque por una cuestión de proximidad hay aquí algunos que están más cerca. ¿Vale? Entonces, esos serían un poco los dos, ¿no? La parte un poco de cómo se describen las variables y qué habría en cada una de las celdas. Y si uno ahí lo que mira es cómo describiríais el análisis de los grupos en morado, pues donde más gente hay es por aquí, ¿no? ¿Vale? Y eso, ¿por qué viene descrito? Si miráis, son zonas de temperatura alta que tienen pocas precipitaciones y precio bajo, ¿no? ¿Vale? Porque el precio es la componente vertical, ¿no? La de arriba y la de aquí. ¿Vale? Y eso es lo que describiría al clúster amarillo, al clúster morado. Aunque evidentemente hay gente por aquí, pero hay muy poquita gente, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí es donde uno mezcla lo que es cómo se describen las características con cuánta gente hay en cada una de las características. ¿Vale? ¿Qué pasaría con el verde? Pues más o menos donde está la gente es por aquí, ¿no? Y lo que domina fundamentalmente en todas estas es el precio, ¿no? Es la parte de arriba, ¿no? ¿Sí? Y en el amarillo, pues los que dominan son por aquí, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchos menos registros también, ¿no? ¿Vale? Hay menos registros que caen en un sitio que en el otro, no en todos los sitios caen la misma gente, ¿de acuerdo? Te acaban de caer, ¿vale? Vale, eso sería un poco la parte visual que tiene un SOM. En realidad toda esta parte visual viene del SOM, ¿vale? El propio SOM ya tiene la visualización, incluido para tú decirle qué clase quieres, ¿vale? Entonces ahora lo que podría hacer es decir, bueno, pues ahora yo cómo describiría el clúster amarillo. Pues la forma más fácil matemáticamente, y casi sin matemáticas, es pues voy a coger a toda la gente que está en el clúster amarillo, voy a mirar su precio y voy a hacer la media. Voy a mirar sus temperaturas y voy a hacer la media. Y voy a mirar las precipitaciones y voy a hacer la media. Y eso es lo que describiría a cada uno de los clústeres, ¿no? Ese es el precio medio, la temperatura media y las precipitaciones medias. Pero esto ya es los no normalizados, ¿vale? Eso ya es sobre el total, ¿no? ¿Vale? Ya me he olvidado de todo el paso intermedio que he hecho, he hecho mi base de datos, la he reducido, he hecho mis fuentecillas por ahí, y ahora me voy al original y miro a ver, porque yo lo que sé es que el registro 1 ha caído en la celda 1, y la celda 1 está en el grupo 1. Entonces me anoto mi precio, mi temperatura tal, y cojo todos los que hay ahí y hago la media, ¿vale? Y eso serían, bueno, si uno mira aquí, pues aquí están los de precio alto, ¿no? Estos son los que tienen la temperatura más alta, ¿no? ¿Vale? Por
aquí están los que... En el caso, claro, esto es la Comunidad Valenciana. La lluvia en la Comunidad Valenciana es bastante escasa, ¿vale? Entonces, hemos cogido la lluvia porque es uno de los datos climáticos que todo el mundo utiliza, pero no es una variable especialmente relevante para eso, ¿vale? Y ahora si me voy a los tipos de... Ahora, el último análisis es, vale, ahora que cuando miro los productos o los tipos de productos, ¿qué ha caído en cada cluster? ¿Dónde han caído los cítricos o dónde han caído los frutales? ¿Vale? Estos serían dónde habrían caído cada uno de los elementos de la base de datos original, ¿no? De los 33.000, ¿vale? Pues uno mira por aquí. Pues los cítricos están en la parte de precio alto en un clima cálido, que es lo que describe el clúster morado, ¿no? ¿Vale? Uno ve, por ejemplo, uno como este, que son los cereales, en la Comunidad Valenciana no hay mucho cereal, ¿vale? Entonces hay muy poquitos elementos, porque el total de registros de cereal en la base de datos son solo estos, ¿vale? Entonces, él los coloca porque los tiene que colocar, porque tú coges toda la base de datos y la puedes meter en una celda, pero los colocamos un poco al tuntún, ¿vale? O sea, sería la parte un poco de... ¿vale? Y así es más o menos cómo funciona un sistema de aprendizaje automático sencillo con una base de datos pública, ¿vale? ¿Cuáles son las conclusiones? Pues eso, a partir de una base de datos abiertos, en este caso, de una manera muy visual, podemos ver patrones que directamente sobre las bases de datos igual no son fáciles de ver, ¿vale? Permite a lo mejor descubrir heterogeneidad que está oculta por ahí entre los datos, ¿vale? Y esto en un principio ayuda a la toma de decisiones, ¿vale? Esa es la parte positiva, ¿vale? ¿Limitaciones que tiene esto en particular? Pues que las bases de datos son semanales, entonces, pues eso ya en sí, la temperatura media de una semana en Valencia no varía mucho, igual que las precipitaciones, entonces tienen variables en la base de datos que son muy parecidas, ¿vale? Aquí hemos hecho todo lo que hemos visto muy visual, pero todo esto tiene luego sus indicadores que se pueden medir, pues el método de la silueta, que dice cómo de buenos son cada uno de los clústeres, ¿vale? Aquí hay un montón de texto que nosotros no hemos contado. Cosas que no hemos contado aquí, porque en el SOM la malla es de 6x6, de 6x6, de 4x4, de 8x8. No hay una formulita que diga, a partir del número de registros, la mejor malla es esta, ¿vale? Hay algunas formulitas empíricas para mejorar velocidad y hay algunas formulitas por ahí para... Pero cada base de datos es de su padre y de su madre, y entonces para uno funciona bien el 6x6 y para otro el 20x20. Eso en un principio, pues eso le va a ir añadiendo un poco de los hiperparámetros. Clusters, porque hemos agrupado en 3, no en 4, en 5 o en 20. Pues eso es decisión un poco de él que hace el programa, ¿vale? Y esos son un poco los hiperparámetros. Y lo otro, pues estamos centrados en Valencia, ¿vale? Es una cosa muy regional, ¿no? Tenemos varios trabajos sobre cómo aplicar el SOM en PAM en bases de datos más generales. Pues estamos acabando la revisión de referee, pero referee sí, más o menos es lo mismo, pero con una base de datos de productos